Bueno, chicos, como ya habíamos conversado, pues hagamos un recap de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Como bien conversamos en la sesión pasada, Gherkin es un lenguaje de dominio específico. ¿Y qué quiere decir esto? Los lenguajes de dominio específico son lenguajes que se crean para solventar un problema. ¿Y qué problema estamos solventando acá? Justamente la comunicación que existe dentro de un equipo, de entre la parte funcional, o sea, la parte de negocio y la parte técnica. Por eso realmente se crea Gherkin, para poder conectar a estos equipos y comencemos a entendernos un poco mejor, ¿no? Porque como sabemos, la parte de negocio no tiene conocimientos técnicos en su mayoría y la parte técnica lo común es que no tienen el conocimiento tan profundo como lo puede tener alguien de negocio. Y justamente Gherkin viene a romper esta barrera, por eso la titulamos Puente entre equipos, porque comenzamos a unir el equipo de negocio con el equipo técnico. Y llamemos el equipo técnico PO, BA, Scrum Master, testers, desarrolladores, DevOps, todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Y justamente Gherkin ayuda en este proceso para poder potenciar la comunicación. Dentro de lo que es el ámbito de prueba, nosotros siempre vamos a tener un gran desafío. Y ese gran desafío es cómo nosotros vamos a escribir los casos de prueba. En este sentido, cómo vamos a escribir nosotros los escenarios de prueba. Y siempre hay una duda con respecto, ¿lo escribimos de forma declarativa o de forma imperativa? Entonces siempre vamos a tener esta pequeña duda, ¿cómo escribir? ¿De forma declarativa o de forma imperativa? Y esto nos puede suceder cuando inclusive estamos escribiendo los casos de pruebas de forma tradicional, ¿no? Y aquí podemos ver dos ejemplos. La forma declarativa nos dice ahí, por ejemplo, el feature. Compra de productos en líneas es el título. Y tenemos el como cliente, quiero comprar productos en línea para recibirlos a mi domicilio. Y cuando hablamos de forma imperativa, bueno, me faltaron los pasos. Tenemos el escenario, agregar un producto al carrito de compras, dado que soy un cliente en la página de compra, cuando selecciono el producto, camisa roja, and lo agrego al carrito de compras, then debería ver el mensaje producto agregado al carrito. Y cuando lo escribimos de forma imperativa, ya los tenemos desde otro punto de vista. Dado que soy un cliente en la página de compras, y vean que ya tenemos una diferencia, dado que soy un cliente en la página de compras, ¿no? Cuando hago clic en la categoría ropa, ve que ya comenzamos a cambiar un poco la descripción de justamente de estos escenarios. Y aquí nos dice, ¿no? La forma declarativa está centrada en poder describir el comportamiento deseado sin entrar en detalles de cómo lograrlo. Mientras que cuando lo escribimos de forma imperativa, se enfoca más en el paso específico para poder ejecutar esa prueba. Y una de las cosas que evidentemente nosotros queremos romper es justamente este esquema de poder describir pasos a paso. Y vean que en el ejemplo podemos ver que tanto el declarativo y el imperativo son más cortos. No quiere decir que esté mal, simplemente que tenemos otro enfoque totalmente. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, yo desde mi punto de vista, de todos los años de experiencia que puedo tener, y sigo incentivando en los equipos que comencemos a escribirlos de forma declarativa. Sí o sí lo que se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque nos ahorramos mucha información en cual nos pudiéramos estar perdiendo al momento de nosotros crear los casos / escenarios de prueba, ¿no? Entonces aquí nos dice, al escribir el escenario de modo imperativo, estamos dejando instrucción tras instrucción, la cual no describe un comportamiento del proceso, sino que termina siendo una prueba o un caso de prueba como tal. O sea, ya ahí estaríamos enfocándonos de la versión tradicional, de cómo estamos escribiendo nosotros los casos de prueba. En este sentido, cuando lo escribimos de forma declarativa, estamos describiendo de forma correcta un comportamiento.
y realmente lo que nosotros queremos comenzar a describir son los comportamientos. Por eso es que cuando vamos a comenzar a escribir, ya sea Gherkin, lo vamos a comenzar a escribir de forma declarativa, para que justamente comencemos con la descripción simplemente de un comportamiento de lo que nosotros deseamos. Les pongo otro ejemplo, vamos a hacer login. Bueno, ingreso usuario password, presiono el botón login y veo la pantalla de inicio. Y en la pantalla de inicio se puede visualizar, se me ocurre, el perfil del usuario. También se puede visualizar, si fuera una fintech, bueno, mi estado de cuenta, las cuentas asociadas. Pero si nosotros lo describimos de forma imperativa, hacemos clic en el campo nombre de usuario, ingresamos el nombre del usuario, hacemos clic en la contraseña, ingresamos la contraseña, luego presionamos el botón o hacemos clic en el botón login, ¿no? Entonces, cuando estamos nosotros durante todo este proceso, comenzamos a disminuir el número de espacios y nos centramos precisamente en ese comportamiento que es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, acá vamos a comenzar a ver un poco lo que son las buenas prácticas. Bueno, antes de pasar a las buenas prácticas, vamos a ver, Pedro tiene una consulta. Sí, Pedro. Hola, una consulta acá. Desde que empecé a estudiar testing, me dicen, tienes que desarrollar los casos de prueba para que tú los puedas ejecutar y al mismo tiempo, cuando tú no estés, cualquier persona los pueda ejecutar o cualquiera pueda entenderlos, ¿sí? Correcto. Entonces, si me voy a la parte imperativa, sí, es como que la parte básica y cualquiera podría entenderlo. Y en la declarativa como que no estaría tan claro. Hace poco me pasó con un usuario, él carga un código y tenía que hacer clic en una lupa que está al lado del campo donde se coloca el código, y levantó un defecto y se tuvo que ir a revisar y él dijo, no, es que yo pensé que era automático. Entonces, él, claro, como en ningún momento se le puso hacer clic en la lupa, claro. Entonces, no sé, ahí por eso no me queda muy claro lo que serían los beneficios de la declarativa, porque la imperativa me parece espléndida, o sea, como para que cualquiera la entienda. Es que ahí es donde viene el cambio de paradigma, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a cambiar los paradigmas, evidentemente varios puntos no los vamos a comenzar a entender desde un principio. Para poder utilizar Gherkin desde el inicio de un proyecto, nosotros tenemos que tomar en cuenta diferentes puntos. Yo voy a tomar el ejemplo que acabas de comentar. Vino otra persona, pensaba que era automático, entonces ahí comienzan a surgirme un poco más de preguntas. Esta persona tenía un onboarding, esta persona conocía la aplicación, esta persona estaba dentro del contexto, sabía a qué iba a hacer prueba, conocía la aplicación, hizo alguna prueba exploratoria, conoce las reglas del negocio. O sea, ahí comienzan a saltar muchas preguntas, porque evidentemente cuando estamos escribiéndolo de forma declarativa, que es para describir justamente el comportamiento versus la imperativa tiene un nivel de detalle enorme. Vas a hacer clic por cada funcionalidad que tú quieras comenzar a detallar, y adicional, cuando lo comienzas a escribir en Gherkin, si bien tienes que ser muy específico en cómo vas a escribir, porque ahí es donde nos vamos a comenzar a centrar, ¿no? De cómo realmente estamos describiendo nosotros estos tipos de escenarios. Uno de los valores que nosotros damos en las capacitaciones es esto. Por eso es que nuestras capacitaciones están muy orientadas a la práctica. Desde el día, no voy a decir que desde el día 1, porque desde el día 1 comenzamos a ver la teoría, pero digamos que ya a partir de la segunda, tercera semana, ya estamos constantemente realizando ejercicios prácticos para aprender a describir un comportamiento y no pueda suceder esto que vos mencionas, Pedrito. Bueno, espero haber aclarado tu pregunta. Ahí vos, Miguel, y ahí cierro con Miguel y vamos a la siguiente slide. Sí, Miguel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Y bueno, a mí, por lo general, yo los hago en la parte declarativa como en tercera persona, ¿no? Creo que al hacerlo en tercera persona, cualquier usuario puede comprender lo que se trata también el tema, ¿no?
La imperativa, sí, como usted lo comenta, tiene muchos detalles, hay que ir paso muy riguroso. Sí. Sin embargo, ya uno con la práctica lo va haciendo más la parte declarativa. Claro. Y bueno, por lo menos yo trabajo en Octane, pero Octane no me permite de colocarle acentos a las palabras, por ejemplo, a Con página. Octane, ¿trabajas Sí. con Octane? Sí. No me permite colocarle acento, por ejemplo, a página, a través, nada. Tengo que escribirlo con todos los errores ortográficos sin acento. Oh. Ahí se me activa el toque, pero a millón. Y lo que pasa es que el sistema no te permite, si lo escribes con acento, la letra va a quedar en rojo cuando tú estás haciendo el paso. Claro. Entonces ahí es una acotación que también quería hacer. Bueno, no he trabajado en otro con Gherkin, sino solamente Octane, porque es un banco. Claro. Entonces es esa forma. ¿Qué banco sería, Miguel? Acá en Chile, BCI. Ah, bien. Bueno, está interesante. Igual cualquier cosa, después al final de las clases, ahí podemos hacer unos intercambios y capaz te puedo ayudar con el tipo de herramienta que pudieras utilizar. Bueno, continuando acá con, bueno, primero que después, gracias Miguel por la pregunta y sobre todo por esta acotación que nos acabas de dar, que está buenísima. Como decía Miguel, llevar a esto lleva su proceso, ¿sabes? Manejar Gherkin es un proceso, como les comenté, es un cambio de paradigma, porque primero tenemos que hacer dos cosas: desaprender lo que estábamos haciendo y comenzar a aprender una nueva herramienta. Nuestro enfoque siempre va a ser muy práctico, porque sabemos muy bien, y yo conozco muy bien los desafíos que tiene Gherkin, no solamente para poder describir el comportamiento, sino también para utilizarlo. Y ahí es donde entra un poco la parte de las buenas prácticas, ¿no? Dentro de las buenas prácticas de Gherkin, pues tenemos algunos puntos interesantes, sobre todo lo que es el feature, el idioma que vamos a estar utilizando, cómo describir los escenarios, qué hacer con el given, el when y el then, cómo utilizar un background, cómo van a ser nuestros pasos, cuál va a ser el estilo que yo voy a estar escribiendo, cómo van a ser estas etiquetas que voy a estar escribiendo y sobre todo, cómo lo podemos priorizar. Tomemos en cuenta, y es algo que siempre lo voy a estar impulsando, las metodologías simplemente son guías de buenas prácticas que son moldeables al tipo de negocio, porque no es lo mismo trabajar en una empresa, como bueno, Miguel, que trabaja en un banco, como trabajar de repente en una empresa de retail o en un hospital o un restaurante que tenga una aplicación. Entonces ahí es donde comenzamos un poco con uno de los principios. Bueno, para mí no es un principio, ese es como un mandamiento de testing, donde las pruebas dependen del contexto. Entonces, tal cual, Gherkin lo vamos a aplicar de esa misma forma. Las pruebas siempre van a depender del contexto y las guías o las metodologías que querramos utilizar, desde mi punto de vista, también van a depender del contexto, porque no todos van a ser adaptables a un negocio en específico. Si de repente mi fórmula mágica para un banco me funciona, buenísimo, pero capaz esa misma fórmula mágica no va a funcionar para una empresa de retail o de repente para una empresa de contaduría, por ejemplo. Entonces siempre va a depender de qué querramos nosotros crear y sobre todo crear nuestras propias reglas también, ¿por qué no? Entonces acá tenemos el feature, deben probar partes de una funcionalidad. Eso es lo que va a probar un feature. No vamos a mezclar un poco las funcionalidades, sino va a probar una parte de esa funcionalidad o una parte de la aplicación como tal, ¿no? Y aquí, como nos dice, un feature es una parte del software representada y representada por una funcionalidad que se quiere construir. Eso es lo que es realmente un feature. Si lo llevamos un poco más, digamos que a las herramientas un poco más ágiles, capaz pudiéramos decir, los que estén trabajando con alguna metodología ágil o con algún framework, por ejemplo en Jira, los que conozcan Jira, tenemos lo que son las épicas, tenemos las historias de usuario. Entonces digamos que el feature vendría siendo como una épica o un componente de la aplicación. Realmente el feature
es un componente de la aplicación o una fracción de la funcionalidad. Pero acá depende mucho del mapa de la aplicación que nosotros tengamos y cómo esté construida la aplicación. Entonces es importante saber que para poder nosotros también entender un poco el sistema, nosotros tenemos que tener ese mapa del sistema, cómo está compuesto, cuáles son los componentes o cuáles son las funcionalidades o cómo está dividida esa aplicación para poder comenzar a priorizarla y sobre todo para poder armar la estrategia que van a utilizar para esa aplicación, ¿no? Aquí tenemos la otra, que bueno, usar el mismo idioma de los clientes. Y bueno, como les había comentado el día de ayer, Gherkin se puede trabajar en más de 60 idiomas para poder facilitar la comunicación en los diferentes equipos. Lo podemos utilizar en inglés, lo podemos utilizar en español, en portugués, o sea, en el idioma en el cual se sienta un poco más cómodo, ¿no? Bueno, como yo les dije el día de ayer, yo particularmente utilizo las palabras reservadas dependiendo del proyecto, ¿no? Utilizo las palabras reservadas en inglés y la descripción en español. Y si es un proyecto que es 100% en inglés, pues bueno, como pez en el agua, todo va en inglés. Pero si ustedes se sienten cómodos con las palabras reservadas en español y la descripción en español, está bien. Y evidentemente, si se sienten cómodos con la palabra reservada en inglés y la descripción en español, también está bien. Porque justamente lo vamos a adaptar a nuestras necesidades. Entonces es importante de que este tipo de prácticas se comiencen y se adapten a las necesidades que realmente quieran en las empresas o que realmente quieran ustedes dentro del equipo. Y ahí es donde comienzan ustedes a redefinir justamente cómo va a funcionar nuestra aplicación y cuál es nuestro framework de testing. Porque nosotros también tenemos que construir nuestro framework de testing, ¿no? El uso de las etiquetas, el uso de las etiquetas son justamente una buena forma para poder agrupar y organizar los escenarios o features, como lo vimos el día de ayer, ¿no? Podemos colocar de repente una etiqueta para describir, bueno, esto es del login, que capaz tiene una prioridad alta, baja o media, va a depender de lo que ustedes quieran identificar. Sobre todo al momento de poder buscar un inventario, para poder crear un inventario de los casos de prueba, se me puede ocurrir, para poder ver, bueno, cuántos casos nosotros tenemos que sean high, por ejemplo. Lo pueden simplemente buscar y pueden comenzar a contabilizar y ya comenzamos a generar métricas. Comenzamos a entender nuestro sistema y comenzamos con la generación de métricas, que ahí es donde tenemos el otro valor por la parte de testing, ¿no? Este es uno, creo que lo más difícil, es escribir escenarios los más independientes posibles. Cuando nosotros estamos escribiendo los escenarios, la idea es que ese mismo escenario sea totalmente independiente de otro, no que dependa de la ejecución tengo que ejecutar primero el de arriba para luego el de abajo. Es un escenario que se tiene que ejecutar por sí solo, por lo menos tratar de que sea totalmente independiente. Si capaz tiene alguna dependencia por otro tipo de escenario o por otro tipo de sistema, ahí podemos también entonces potenciarlos con las reglas. Y podemos decir entonces con las reglas realmente qué es lo que necesitamos nosotros validar antes de iniciar esa ejecución. Entonces capaz pudiéramos colocar en una regla para poder procesar, se me ocurre, la contabilidad se tiene que haber realizado venta. Y ya sabes que ese escenario no se va a poder ejecutar hasta que tengas una venta. Entonces ahí comienzas también a armar todo un mapa de la aplicación, comienzas a entender tus reglas de negocio para poder describir todos esos escenarios, tomando en cuenta que los escenarios tendrían que ser tanto los escenarios positivos como los escenarios negativos, para poder validar justamente, uno, el criterio de aceptación, y dos, ese escenario negativo, que es justamente, digamos que el ojo, ay, se me fue la palabra, el ojo malicioso para poder realizar la prueba, ¿no? Crear este tipo de escenarios de forma independiente normalmente es un desafío para muchos, para otros puede ser bastante sencillo, para algunos puede ser totalmente un desafío. Pero lo importante es entender primero el sistema, cómo funciona el sistema. Conocemos las reglas de negocio. Si no conocemos las reglas de negocio, pues bueno, tener esas sesiones con el PO o el BA
o inclusive hasta el desarrollador, para que nos ayude a clarificar cómo está funcionando este sistema, para que nosotros también podamos ejecutar y mejorar nuestros escenarios de prueba. Entonces ahí es súper importante de que cuando nosotros describamos estos escenarios, estos se puedan ejecutar de forma independiente y sean totalmente autónomos. Y con eso también inclusive estamos cumpliendo con el método SMART, ¿no? Donde el método INVEST, donde la descripción de las historias de usuario tiene que ser independientes, negociables, testeables, para poder generar ese valor, ¿no? Dentro de las otras reglas de negocios tenemos, pues, evitar el uso de conjunciones en un mismo paso, ¿no? Cada paso debe hacer una cosa. Cuando hay un mismo paso que contiene dos acciones separadas mediante un y, probablemente tendrás que dividirlas en dos pasos diferentes. Y esta parte también es otro desafío. Cómo nosotros vamos a poder utilizar los conectores, o sea, todas estas palabras reservadas, para poder nosotros describir lo que buscamos describir. Tenemos justamente los conectores, tenemos el AND y el BOT, que justamente son conectores, son esos auxiliares para poder utilizarlos, y muchísimas veces cuando estamos escribiendo dentro de una misma línea, cometemos ciertos errores. Entonces justamente es entender cómo vamos es entender el uso de las conjunciones para no estar repitiéndolas. Esta información en el libro, ahí van a ver también un gran detalle que les va a ayudar capaz a aclarar muchas de las dudas que pudieran tener hoy día, ¿no? Otro de los puntos que tenemos acá, lo que es el given o el when y el then, que es visto desde otro punto de vista, estaríamos hablando entre pasado, presente y futuro. Entonces aquí de manera resumida tenemos el given, que es el dado, se utiliza para indicar el contexto donde ocurre el escenario. El when para indicar cómo interactuar con el sistema, y el then para comprobar que el resultado es el que se espera, como justamente lo vimos el día de ayer. El then nos dice ya qué es lo que vamos a ver, cuál es ese resultado que estamos esperando. Entonces esto siempre lo repito siempre, es aprenderse que siempre tiene que ser un given when then, ese tiene que ser nuestro orden, given when then, y bueno, entender para qué se utiliza, ¿no? Luego tenemos acá el uso del background de manera coherente. Si realmente cuando nosotros estamos diseñando nuestros escenarios, que eso también suele suceder, al principio puede ser que no lo identifiquemos, y es válido que en un principio no identifiquen, bueno, por dar un ejemplo, voy a crearme 20 casos de prueba, 20 escenarios de prueba, pero esos 20 escenarios de prueba se va a repetir los dos primeros pasos. Cuando nosotros vamos a comenzar el diseño, todavía no sabemos ni siquiera si eso puede pasar. Es por eso que nosotros tenemos que tener instancias previas para poder entender cuáles son esos posibles escenarios que vamos a estar sacando, cuáles son los escenarios que estamos identificando, cuáles son los pasos que vamos a poder identificar. Y una vez que se tenga el mapa de lo que se quiere construir, podemos inclusive primero crear todos nuestros escenarios, y luego allí le podemos dar esa mirada para poder retraer la información que podemos utilizar dentro del background. Entonces el background nos ayuda mucho en justamente reutilizar pasos que son comunes en todos el resto de los escenarios, y se va a poder ejecutar porque justamente el background retrae esos pasos repetidos en una N cantidad de escenarios que también se van a estar ejecutando. Luego tenemos que, bueno, escribir historias con estilo. Esta parte también me gusta bastante, ¿no? Porque cuando comenzamos a escribir las historias con estilo, como nos dice acá, los estilos pueden mezclar a lo largo de una aplicación para proporcionar el nivel adecuado de granularidad según requiera la situación. Uno de los factores más importantes para decidir qué estilo utilizar, ¿quién lo define? El cliente. Y cuando nosotros comenzamos a escribir las historias con estilo, comenzamos primero a entender qué prácticas vamos a estar utilizando. Podemos utilizar INVEST, podemos utilizar SMART, podemos aplicar la técnica, bueno, yo uso más que todo la INVEST, que es independiente, negociable, que genere valor, que sea testeable,
que sea independiente. O sea, las historias de usuarios no pueden ser muy largas, no pueden ser muy complejas. Si la historia de usuario es muy compleja, estamos en presencia de una historia de usuario que puede también desplegarse en otra historia de usuario. Y eso sucede hoy día cuando generamos casos de prueba. Capaz nosotros generamos un caso de prueba, pero cuando se lo vamos a enviar al automatizador, ese caso de prueba puede hacer un split en 2, 3, 4 casos dependiendo de la complejidad del caso. Entonces es importante que al momento que nosotros querramos escribir también nuestros escenarios en Gherkin, estos escenarios tienen que ser, como lo vimos anteriormente, ¿no? Tienen que ser totalmente independientes. Puede ser negociable también. Pueden aplicar el método Inves también si se sienten más cómodos, o realmente pueden aplicar ay, se me fue la palabra. Pueden utilizar el estilo que ustedes mejor se sientan cómodos, o el que mayor dominio puedan tener, pero manteniendo justamente la congruencia con todo lo que venimos haciendo. Y si dentro de nuestros equipos tenemos una persona que capaz no lo conoce, pues justamente comenzar a reforzar ese conocimiento para que podamos poder llevar un orden un poco más preciso, ¿no? Dependiendo del método que estemos utilizando. Uno de los errores que también cometemos al momento de escribir en Gherkin es justamente cuando estamos utilizando el given when then. Muchísimas veces una de las dudas que puede surgir, porque capaz venimos del testing tradicional y pasar a Gherkin es como un switchazo. Como les dije, es un cambio de paradigma totalmente. Por eso tenemos given when then, que este es el orden que tiene que seguir, y no debe seguir given when then, o repetir nuevamente un given. Este es uno de los errores más comunes, utilizar múltiples when o múltiples then dentro de un mismo escenario. Si utilizamos múltiples when, múltiples then, realmente estamos en presencia de diferentes escenarios a los cuales todavía no entendemos cómo los vamos a redactar, ¿no? Entonces acá nos dice, lo correcto es utilizar un given, un when y un then. Así es simple. Por eso siempre repito, nosotros nos tenemos que aprender es un given, when then. Y con eso nos solventamos todo, ¿no? Y como les comenté, si tiene una múltiple given when then, entonces estamos en presencia de múltiples escenarios de prueba. Aquí, bueno, también es un punto de los que nos comentaba ahí nuestro amigo Miguel. Escribir en primera persona, ¿no? Estoy en la web del login. Cuando ingreso mis datos, entonces accedo a. ¿Y qué sería lo correcto? En primera persona no es una buena escritura de casos de prueba. Para escribir un caso de prueba en primera persona, digamos que es un error típico que nosotros cuando comenzamos en esta área cometemos. Comenzamos a escribir en primera persona. Yo recuerdo que cuando comencé en la parte de testing, este fue el error que más cometí, de poder comenzar de solamente escribir casos de pruebas en primera persona. Y realmente los casos de prueba se deben escribir en tercera persona, porque nosotros tenemos que buscar también que el usuario se interactúe, porque nosotros no vamos a interactuar. Yo siempre, digamos que me pregunto, estoy en la página web del login, ¿será que yo me posiciono en la página web, me coloco encima? ¿Dónde estaré yo en la página web? ¿Va a salir mi foto? No lo sé. Y es diferente cuando nosotros comenzamos y escribimos, dado el usuario accede, cuando ingresa usuario y contraseña, entonces el sistema redirecciona a donde se tenga que redirigir, ¿no? Entonces, escribir todo en primera persona puede generar mucha confusión, sí, para entender qué rol está interactuando con la funcionalidad, porque si dado que yo estoy en la web, pero si hablamos de forma diferente, si lo hablamos en tercera persona y nosotros venimos y decimos, dado que el usuario, se me puede ocurrir, dado que el usuario administrador, dado que el usuario cliente, dado que el usuario con perfil consultor, cualquier cosa, ¿no? Podemos hacer un poco más específico al momento de poder describir los escenarios. Otro de los errores que se puede cometer es el uso de conectores, ¿no? De estos conectores lógicos. Utilizar un OR, utilizar un NOT. O sea, realmente el OR y el NOT no son palabras reservadas que utiliza Gherkin.
Gherkin nada más tiene dos palabras reservadas que yo las llamo las auxiliares, que es el and y el but. Son dos palabras reservadas que se podemos utilizar si queremos agregar más pasos, o realmente si queremos algo negativo utilizamos el but, o si necesitamos un paso adicional utilizamos el and, por ejemplo. Entonces siempre va a depender de qué realmente estemos utilizando, y sobre todo tenemos que seguirnos en la estructura de todas las palabras que tiene Gherkin, que en este caso sería el feature, el background, el rule, el given, when, then, el and, el or, y luego tenemos los otros auxiliares, ¿no? El hashtag, el arroba, la comilla doble, el by, que son los que realmente sí se van a estar utilizando en Gherkin, ¿no? Otro de los errores que se puede estar cometiendo al momento de utilizar Gherkin es utilizar múltiples veces el given, o múltiples veces el when, o múltiples veces el then. Como lo podemos ver acá en el ejemplo, tenemos given, when, then, o tenemos given, when, dado una persona es mayor de edad, dado que tiene un empleo. O sea, no lo podemos trabajar desde este punto de vista, ¿no? Y el otro ejemplo que tenemos acá, que tenemos el given, el when, y tenemos el then, entonces el cajero entrega el dinero, entonces se imprime el comprobante, entonces el usuario recibe el mensaje. Y acá simplemente podemos utilizar un and, que digo. Tenemos el and, dado el cajero, entonces el cajero entrega el dinero, y se imprime el comprobante, y el usuario recibe el mensaje de texto. Y entonces ya utilizamos las palabras reservadas que están dentro de Gherkin, ¿no? Y aquí, como nos dice, para ello existe el and, o existe, si queremos algo negativo, pues tenemos el but también, ¿no? Si necesitamos utilizar más de un given, más de un when, más de un then, estamos presencia de otro escenario de prueba. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿no?, que con Gherkin construimos un camino de entendimiento común, derribando barreras entre equipos y encaminándonos juntos hacia el éxito en el desarrollo del software. Gherkin vino para cambiar la forma que hacemos las pruebas, sobre todo para poder conectarnos con el resto de los equipos. Uno de los puntos que se está buscando hoy día en las empresas, lo que realmente buscan las empresas en la transformación digital, es poder tener personas que sean colaborativas, que sepan comunicarse de forma asertiva, que evidentemente sepan manejar su tiempo, que sean totalmente resilientes, porque alguna de las cosas que nos puede estar pasando es que podemos encontrar algunos desafíos en el día que capaz nos frustran, porque justamente o no dominamos algo, o no dominamos una tecnología, y comienza la frustración, o realmente nos exigimos o nos sobreexigimos demasiado para poder hacer algo que realmente no lo vamos a poder lograr. Entonces es importante que este tipo de herramientas la puedan utilizar no solamente para conectar a los equipos, sino también para poder mejorar la calidad de nuestros productos de software, ya sea utilizando las diferentes herramientas que hoy día existen en el mercado. Hay herramientas hoy en el mercado que ya trabajan con Gherkin. Por ejemplo, tenemos en Jira, bueno, no es Jira, sino Atlassian, una de las suites Atlassian, un plugin para Jira, es la herramienta S-Ray. Y con S-Ray pueden utilizar Gherkin, puedes utilizarlo tanto casos tradicionales como casos en Gherkin. Y la otra herramienta que también es otro plugin es Zephyr. Zephyr es otra herramienta también, es un plugin para Jira, donde puedes trabajar tanto con casos tradicionales como con casos con Gherkin, ¿no? Entonces digamos que en este corto viaje que hicimos estos 2 días, pues fue justamente para darles este abreboca sobre cómo Gherkin transforma los equipos de prueba, cómo Gherkin viene trabajando en las diferentes empresas, y sobre todo cómo podemos mejorar nuestros productos de software al utilizar esta herramienta. Esto es simplemente un inicio. Gherkin trae consigo otros plugins, como lo que es mapeo de ejemplo, la reunión de los 3 amigos. Para poder llegar al estado de Gherkin, tenemos que aplicar estas herramientas que incentivan la colaboración, la comunicación y sobre todo impulsan el trabajo en equipo. Esos son uno de los beneficios de poder utilizar
este tipo de herramientas. Así que bueno, hasta acá se quería un poco la charla. Voy a dejar abierto unos 10 minutos para preguntas que puedan tener y luego les voy comentando algunos otros pasitos. Quien quiera abrir el micrófono, encender la cámara, hacer sus preguntas, es el momento. Pueden preguntar lo que les parezca, las dudas que puedan tener, lo que quieran. Si tienen algún desafío en su trabajo, también los puedo ayudar y les puedo decir justamente cómo pueden utilizar este tipo de herramientas, cómo pueden armar una estrategia de prueba utilizando esta herramienta. Lo más hermoso de Gherkin es que Gherkin es el primer paso para automatizar. Así que para los que automaticen, es un plus utilizar este tipo de herramientas. Gherkin lo tiene que usar la empresa donde trabajo, ¿no? No lo puedo usar yo individualmente. Bueno, Jonathan, la Gherkin lo puedes utilizar en la empresa. Puedes comenzar con un proceso de ventas donde puedas decir cuáles son los beneficios que te trae Gherkin, qué necesitas para poder implementarlo. También habría que conocer qué herramientas estás utilizando, cómo lo están utilizando esa herramienta, ver si esa herramienta también es un poco escalable para que podamos implementar este Gherkin. Si no tienes alguna herramienta tipo Jira, por ejemplo, o Azure DevOps, ¿cuál es la otra que está haciendo bastante boom? Creo que es Monday, que también está haciendo bastante boom, pero no está trabajando mucho. Bueno, no le he visto trabajar con Gherkin hasta el momento, pero Jira estoy seguro que sí. Ahí también te pudiera ayudar si necesitas o si quisieras impulsar, pudiéramos también ayudarte para que puedas implementarlo. Si necesitas que todo tu equipo conozca